a tan importantes compañeros de la CEPA, en esta casa de Sociedad Espiritismo Verdadero, que en el día de hoy se presenta con la posibilidad de hacer una entrevista con mis dos compañeros, Cristina Drubi y Mario Manera, que son miembros de CEP, de Espiritismo Verdadero, y que con tanto placer hoy pudimos contactar a nuestros compañeros de Brasil, Milton Medrano Moreira y Salomão Jacob Benchaya, quienes forman parte del staff permanente de la CEPA. Milton, expresidente durante 2 periodos, oriundo de Porto Alegre, Brasil. Milton Medrano, también, como lo vamos a presentar, periodista y juez de Brasil, ex juez. Y Salomão, también con acciones, con funciones en la actualidad, en la CEPA. La CEPA, como sabemos, cambió de nombre y cambió de formato, y pasó a ser la CEPA como Asociación Espírita Internacional, ¿no es cierto? Y en ese formato nosotros formamos parte del Consejo Ejecutivo. El señor Salomão Jacob Benchaya, también licenciado en Administración. El señor Jacob Benchaya hoy cumple funciones de secretario ejecutivo también del Consejo Ejecutivo de CEPA, y es un asesor fundamental en esta nueva presidencia de Yacira Jacinto da Silva, acompañada por su esposo Mauro, quien ha sabido en este periodo llevar una nueva conducción a la CEPA, generando un camino de internacionalización que comenzó ya hace unos 10 o 15 años y tomó formato, digamos, formal a través del estatuto que estamos modificando. Por eso estamos con inmenso placer de recibir a estos compañeros que han sido autores de una obra muy importante, de una colección, forma parte de una colección, la colección de pensamiento, colección que ha sido también uno de los objetivos de esta actual presidencia. Esta colección, que es una idea en principio de Ademar Artur Quiroga Rey, Ricardo Núñez y Mauro Espínola, fue propuesta a la comisión, al Consejo Ejecutivo, como una idea de actualizar los conocimientos espíritas que desde hace ya casi 200 años nuestro querido Allan Kardec, fundador de este movimiento espírita, había codificado. Viendo la necesidad de empezar una difusión diferente, de actualizar los conocimientos, de estar al día, ¿no es cierto?, con una edición digital, que también puede llevarse al papel, nos dimos cuenta de la necesidad de revisar a través de 8 libros y formar una nueva colección de temas, los temas más importantes del espiritismo. Y entre ellos, el día de hoy vamos a analizar el espiritismo en la perspectiva laica y libre pensadora, cuyos autores hoy les presentamos, pero también forman parte de esta trilogía que hoy sale, La inmortalidad del alma, de David Santamaría como autor, y La mediunidad, intercambio entre dos mundos, cuyos autores son Ademar Artur Quiroga Rey y Yolanda Clavijo Blas, una compañera también de Venezuela. Por lo tanto, en esta colección se ha tratado de que cada libro que se edite tenga 2 autores, un autor brasilero de habla portuguesa y un autor de habla española o castellana. En este caso, bueno, son los dos brasileros, pero Milton podemos decir que es hispanohablante, porque en sus conferencias siempre habla un perfecto español y se lo ha entendido perfectamente. Así que podemos decir que tenemos una dupla también de 2 idiomas. Así que bueno, este es un poco el objetivo de no solo internacionalizar esta colección, sino también de lograr que las perspectivas, las miradas, se intercambien. Al ser 2 autores, y poner estos libros también a la revisión del CEPEDOC, que es el Centro de Documentación, Centro de Estudio y Documentación del Pensamiento Espírita, esto también llevó, de alguna manera, a una revisión bastante amplia de los conceptos, una actualización del conocimiento.
Por eso estamos muy felices de poder lograr este objetivo durante esta presidencia de Yacira, y todos los expresidentes han anunciado, ¿no es cierto?, su felicidad de poder lograr esta edición, ¿no es cierto?, en este momento, y con tanta gente necesitando del mensaje del espiritismo, ¿no?, en una época de pandemia, de crisis, de desvíos de todo tipo, la necesidad de marcar un camino, una brújula, una luz en el camino, ¿no? Bueno, entonces quiero darle lugar a mis compañeros que van a hacer la entrevista en el día de hoy. Voy a presentar a Cristina Grubich, profesora de Geografía e Historia, de larga data en CEPA, ha trabajado en la educación en distintos momentos en CEPA, en distintas presidencias. También fue directora de la Escuela de Enseñanza Espírita de la Niñez de esta institución, y durante varios periodos, y ha acompañado a las fundadoras en esa tarea. También tiene un libro publicado acerca de educación espírita, que también invitamos a su lectura. También nos acompaña Mario Manera también profesor de facultad de nivel terciario y universitario, es licenciado en comunicación social, y también hoy está dirigiendo, coordinando, digamos, un grupo de coordinación general de nuestra institución. Así que hoy, con mucha alegría, estamos dispuestos a esta entrevista, y los dejo con nuestros compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos, un gusto inmenso conversar un rato con ustedes. Hemos leído con mucho placer el trabajo que han realizado en ese estudio de los conceptos, de las ideas, que tanto aporte hacen hoy a las distintas generaciones que estamos necesitadas de espiritualidad. Bueno, voy a hacer la primera pregunta a Milton, en una pregunta relacionada con el capítulo 1. Usted en ese capítulo, Espiritismo laico, establece una clara relación entre dos conceptos, laicismo y libre pensamiento. ¿Cómo recorrió ese camino en este capítulo? ¿Cómo construyó cómo contribuyó, esa conceptualización al desarrollo del movimiento espírita en América y especialmente en Brasil? Bueno, en primer lugar, Cristina y Mario, una alegría inmensa en hablar con ustedes y en este contacto con mis amigos de Sociedad de Espiritismo Verdadero, donde estuvo ya tantas veces y a quienes los aprecio inmensamente. Bueno, yo me gustaría de añadir a las informaciones que Gustavo hizo del libro, que su prólogo es escrito por Dante López, de Sociedad de Espiritismo Verdadero, ex-presidente de CEPA. Y Dante, en este prefacio, hace algunas consideraciones sobre nuestras personas, a mí y a Salomón, los dos autores del libro. Y recuerda Dante, en su prólogo, que nos conoció a través de una revista que dictábamos cuando estábamos en la Federación Espírita de Rio Grande do Sul. E que estávamos, evidentemente, involucrados em naquele momento, em uma concepção, foi em 1984 que nos conhecimos. Ele conheceu nosso trabalho em um evento de CEPA em Foz do Iguaçu. E se impressionou por ver
en una federación espírita brasileña, ideas que se afastaban un poco de las ideas espíritas nacidas y alimentadas en Brasil de un espiritismo religioso. Porque en una revista, a Reencarnação, era a revista de la Federación Espírita de Rio Grande do Sul, questionábamos la naturaleza religiosa del espiritismo. Y como se sabe, todo el sistema federativo brasileño de espiritismo tiene o tenía en aquellos tiempos casi que unánimemente una visión religiosa de espiritismo. Y nosotros empezábamos a cuestionar esta condición religiosa de espiritismo. Bueno, yo hago, sí, en el primer capítulo, busco hacer una reflexión sobre estos dos aspectos. Y el libro tiene como título El espiritismo en la perspectiva laica y libre pensadora. ¿Por qué? Porque el espiritismo tiene ideas sobre Dios, sobre la inmortalidad del espíritu, sobre la reencarnación, sobre la continuidad de la vida y sobre las consecuencias morales que estas ideas traen. Y esto mucha gente toma como una religión, porque habla de Dios, porque habla del alma, porque habla del espíritu, de la reencarnación. Pero estas ideas son también ideas filosóficas y que pueden ser exploradas, pueden ser examinadas, pueden ser estudiadas a la luz de la ciencia, de la experiencia científica y las consecuencias ético-morales son de la filosofía. Hacer el bien, ser bueno, practicar la caridad, practicar el bien con nuestros semejantes, no necesita ser ideas religiosas, no nacieron de la religión, sino que en la visión espírita están grabadas en la conciencia del propio ser humano, sea él religioso, tenga o no tenga religión. Entonces busco hacer en el primer capítulo esta distinción y mostrar que el espiritismo, embora en muchos lugares, en instituciones, por muchas personas, sea visto como una idea religiosa, es como decía Allan Kardec, fundamentalmente una ciencia que trata de las relaciones de la humanidad encarnada con la humanidad desencarnada, la comunicación de los espíritus, y a partir de ahí las consecuencias filosóficas y morales que no son necesariamente religiosas, pero pueden, como nosotros hicimos, ser vistas, tratadas bajo una perspectiva laica y libre pensadora. Creo que con esto, Cristina, yo hago un resumen de este primer tratamiento que demos Salomón y yo en el libro. Bien, Milton, buenas tardes. Un gusto poder conversar con usted. Agradecido también por la claridad de conceptos de ambos en el libro, que uno ha leído mucho, digamos, pero esta actualización nos refresca y nos impulsa
nos reimpulsa, digamos, nos viene bien, es un refrescar, digamos, de nuestras ideas y le da, digamos, una precisión al lenguaje que era necesaria. Yo creo que el tema del lenguaje es un problema de la actualización, incluso se dice en el libro, digamos, de cómo se entienden los conceptos o las palabras o los términos. Digamos, una de las tareas pendientes del espiritismo, se dice en el libro también, es ver la semiología, el tema del lenguaje y demás. La pregunta respecto del desarrollo que hizo recién y vinculado al mismo tema, a ese capítulo donde se aclara bien lo que es el laicismo y el libre pensamiento, dos preguntas me surgen que son de orden práctico cotidiano que nos puede pasar a cualquier espírita en cualquier lugar donde viva. Digamos, una es, si nos preguntan, ¿ustedes son creyentes? Y la otra es, ¿de qué religión sos? ¿Sos espírita? Digamos, esas dos preguntas muy sencillas y muy simples para cualquier persona que nos haga esa pregunta, a nosotros nos genera la necesidad de generar, valga la redundancia, una serie de argumentos que no es tan simple de definir. Aquí le pido un aporte de simpleza en lo posible. Bueno, ¿quiere que Salomón responda? No, incluso los dos, porque aquí puede haber, digamos, respuestas diferenciadas también dependiendo del contexto. Sí, Salomón, puedes hablar? Bom, eu posso falar em português. Sem problema. É que meu portunhol é horrível. Então, entendi que a pergunta se referia a se nós somos crentes, se nós acreditamos. Eu penso que nós não somos crentes, nós somos conhecedores. Estudamos as informações espíritas e nos convencemos de sua racionalidade. Não trafegamos ou não palmilhamos o caminho da crença subjetiva, mas sim do conhecimento que nos dá convicções a respeito da vida espiritual, da vida futura. Acredito que CEPA nos permite esta orientação e nos convida a analisar criticamente as informações que nos chegam dos espíritos. Não temos que seguir, não temos que nos submeter a qualquer informação do mundo espiritual. Temos o dever de analisar, criticar e separar aquilo que seja factível, aquilo que seja compatível com o bom senso e com a razão. El espiritismo no es un mensaje de fe, es un mensaje de conocimiento, es una invitación al conocimiento, parte de una experiencia. Kardec, cuando trató de definir el espiritismo, dijo que era una ciencia experimental, una ciencia que partía de la experiencia de la comunicación con los espíritus y que de este conocimiento, de este intercambio con los espíritus, se podrían mejor
entender lo que él llamaba de las leyes naturales. La comprensión de las leyes naturales, que él en la tercera parte del Libro de los Espíritus define en 10 grandes leyes: ley de adoración, ley del trabajo, ley del progreso, ley de la libertad, ley de la igualdad, en fin. La última es la ley de la justicia, del amor y de la caridad, que resume todas las demás. Entendiendo, comprendiendo, desarrollando las leyes naturales que están grabadas en la conciencia del hombre, sea él creyente o no, están grabadas y que indican lo que debe hacer y lo que debe dejar de hacer para ser feliz. Estudiando estas leyes, el hombre progresa sin que esto sea una creencia, sino que un conocimiento derivado de la experiencia y del raciocinio. Por esto, el espiritismo no es una religión, no, el conocimiento espírita se desarrolla por el raciocinio y por este intercambio con los espíritus, que nada más son do que las almas de los hombres que están en otra dimensión. Muy bien, muy claro, muy claro. Salomón, en el capítulo 2, tú haces un recorrido de la historia del espiritismo en Brasil, en América y especialmente en Brasil, y notas que se trata de definir con claridad, de diferenciar esas posiciones, el laicismo por un lado y el espiritismo religioso por otro. ¿Por qué consideras tan importante lograr definir y aclarar para las generaciones presentes esas dos posiciones? Bom, tanto Milton quanto eu tivemos o cuidado de aclarar que não há necessidade ou não haveria necessidade de qualificar espiritismo laico, mas como o movimento hegemônico, o movimento federativo, liderado por la Federação Espírita Brasileira, tivemos que adotar uma nomenclatura, uma expressão que definisse nossa posição ideológica, já que o espiritismo tradicional se autodefine como espiritismo cristão, espiritismo evangélico, espiritismo religioso, achamos que, para nos diferenciar, distinguir desse modelo de espiritismo que nós respeitamos, nós precisaríamos de uma expressão. E essa expressão é o espiritismo não religioso, o espiritismo laico ou o espiritismo secular. São expressões que nos identificam. E nesta pequena obra que escrevemos, pretendemos tirar algumas dúvidas e esclarecer alguns pontos que são mal interpretados por nossos companheiros de outros segmentos do espiritismo. Há muita confusão de que espiritismo laico seja um espiritismo materialista ou ateu até mesmo. Alguns dizem que os espíritas laicos não desejam
ou não querem Jesus no Espiritismo, querem retirar Jesus do Espiritismo. Alguns dizem que pretendíamos enterrar o Evangelho, que pretendíamos ou que seríamos pessoas obsidiadas, obcecadas por espíritos perturbadores. Há, portanto, muita desinformação, algumas vezes com má fé, de que somos pessoas que não poderíamos nem sequer ser consideradas espíritas, pelo fato simplesmente de não nos dizermos religiosos. Também reconhecemos que nesse capítulo que descreve resumidamente a evolução do pensamento espírita laico, não só no Brasil, mas em alguns outros países, especialmente os de fala hispânica, quero deixar claro que, pela limitação do livro, que é um e-book, portanto, um pequeno livro, não houve possibilidade de se estender na história da evolução do pensamento laico nos demais países. É, portanto, também um desafio para que, em cada país onde o espiritismo haja ser desenvolvido, desarrollado, que também seus pesquisadores, seus estudiosos, realizem um trabalho de levantamento histórico deste movimento laico, para que possamos, mais tarde, ampliar esse trabalho histórico, né, historiográfico, digamos assim, acerca do espiritismo laico e livre pensador nos diversos países onde ele se encontra. Era isso. En ese segundo capítulo, yo rescato y valoro el término de progresivo. El espiritismo es progresivo, esa idea de avance, de progreso en calidad y en cantidad, digamos, en lugar del término evolutivo, con el que estamos muy acostumbrados, por lo menos aquí en nuestra institución, a hablar de evolución, y no de progresividad, digamos. Me gusta mucho más el término progresivo como para definir de evolución, digamos, no solo del espiritismo, sino también del espírita o del espíritu también. Eso lo rescato como un término, digamos, que le da otro sentido a esa idea de la evolución permanente, digamos. Ustedes no se nombra el término de universal, digamos, de conocimiento universal o de universalidad de las ideas, pero ahí también tenemos otro problema de significación de lo que los conceptos pueden sugerir a veces. Nos falta ahí una especificidad, digamos, que quedará para otro libro, pero digamos, hay términos que, digamos, aquí no hay una pregunta, es una valoración de ese término de progresividad. En portugués usamos dos términos que tienen significados diversos. No sé si en español también. Progresivo y progresista. Progresivo, decimos, y el espiritismo es progresivo, porque él está siempre abierto a nuevos conocimientos. Kardec dejó esto muy claro en su obra. Decía que el espiritismo, caminando, marchando junto con la ciencia, jamás sería ultrapasado, repasado, dejado para atrás, porque si nuevos conocimientos la humanidad, la ciencia mostrara, el espiritismo los asumiría. Y si la ciencia en algún momento
dijera que en algún punto el espiritismo estaba equivocado, no habría problema de rever este punto en que estaba equivocado. Por esto es progresivo, decimos en portugués por lo menos. Y es progresista porque está siempre, desde su origen, en armonía con los avances de la humanidad, con las ideas más generosas de la humanidad, con el humanismo, con las ideas de libertad, con las ideas de democracia, con las ideas de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad entre todos los seres humanos. Entonces, son dos adjetivos que hacemos cuestión de poner siempre en esta visión laica y libre pensadora. El espiritismo es progresivo porque no tiene la última palabra, y es progresista porque está siempre a par con las ideas generosas que avanzan en la humanidad, las ideas sociales, políticas, económicas, en fin, en toda la suerte de ideas que promueven el avance de la humanidad. En relación a eso... Essa questão da progressividade do espiritismo é uma das diferenças mais importantes em relação ao que chamamos de religião espírita. Enquanto seguimos a orientação de Kardec para que o espiritismo acompanhe a ciência, ou seja, que se mantenha atualizado, no espiritismo religioso há uma resistência a que se faça atualização do espiritismo. E uma das principais bandeiras da CEPA, uma das suas principais propostas, é a de que o espiritismo esteja atualizado permanentemente. E no capítulo seguinte que escrevemos, tratamos, inclusive, da realização de um congresso da CEPA em Porto Alegre, no ano 2000, em que tratamos justamente deste caráter evolutivo ou progressivo do espiritismo, propondo que se discutisse a questão religiosa. E houve uma resistência grande, uma reação negativa no meio espírita hegemônico, a ponto de se desaconselhar ou orientar as pessoas a que não participassem do Congresso. Tanto a Federação Espírita Brasileira quanto a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ambas se negaram a participar do Congresso, porque não admitiam que o espiritismo pudesse ser analisado pelos homens, que sua atualização caberia somente aos espíritos superiores. Então, essa é uma das divergências do movimento espírita laico, ou livre pensador, do movimento espírita cristão ou religioso. En relación a eso, me permito leer un pequeño párrafo de ese capítulo 3, donde hace referencia justamente a este concepto. Dice, hay una tendencia entre los espíritas religiosos a atribuir al espiritismo eufanísticamente una condición de completitud y de exclusivo dominio de la verdad,
que lo sitúa por encima de la ciencia. Ya en la visión laica, el espiritismo es un área de conocimiento que se desarrolla y que tiene mucho que aprender de otras asignaturas, así como también contribuir a estas. No es una revelación en el sentido teológico, ni está por encima de ningún conocimiento humano. Nos pareció muy valioso ese aporte, comprendiendo que el espiritismo es una filosofía elaborada por el hombre, por la humanidad, y como tal va avanzando, va corrigiendo, va reflexionando, va relacionándose con las circunstancias que la existencia misma le propone a la humanidad. Entonces, muy valioso destacar que es un conocimiento humano. En la obra La Génesis de Allan Kardec, él define lo que es una revelación. Dice Allan Kardec que revelar es sacar el velo, tirar, decimos nós en portugués, sacar, se dice en español, ¿no? Quitar el velo que obscurece el conocimiento. El conocimiento está bajo un velo que en este contacto humano, no es una revelación de Dios directamente a los hombres, sino que una revelación de los hombres desencarnados a los hombres encarnados en un diálogo. Se quita el velo de algunos mitos religiosos, culturales, sobre la muerte, sobre la existencia del alma, sobre la continuidad de la vida después de la muerte. Entonces, fundamentalmente es esta la revelación divina. Es revelación espírita. Es un diálogo que tiene, sí, como dice Kardec, origen divino, porque todo tiene origen divino. Pero, dice también Kardec, en este mismo libro, su elaboración es obra de los hombres y no de Dios. A visão religiosa tem a tendência de sacralizar os escritos de Kardec. Então, não se aceita no meio religioso que se modifiquem ou que se revisem as ideias trazidas pelos espíritos e escritas também por Allan Kardec. Ou seja, há uma tendência a tornar a obra de Kardec intocável. Isto se contradiz com a própria preocupação de Kardec, que desejava que o espiritismo não se imobilizasse, que ele acompanhasse o avanço do progresso. Então, há uma supervalorização da obra de Kardec a tal ponto que ela não pode ser tocada. Naturalmente que os seus textos, realmente, nós não podemos modificá-los. Entretanto, o conteúdo das informações trazidas pelos espíritos e expostas pelo próprio fundador do espiritismo podem ser revistas, podem ser analisadas, podem ser reflexionadas pelos estudiosos do presente. A obra de Kardec precisa ser contextualizada, ou seja, ela foi escrita dentro de um contexto cultural e social que não é o nosso contexto cultural e social de hoje. Ele escreveu numa época em que a Igreja ainda detinha muito poder e necessitava falar
para os seguidores da igreja, tanto católica quanto protestante. E é natural que encontremos ainda, mesmo em Kardec, algumas colocações, algumas ideias que dão margem a que se interprete o espiritismo também como religião. Eu coloco nesse capítulo 2, ou no 3, melhor dizendo, que algumas obras escritas por Kardec deram margem a que se interpretasse a sua intenção de colocá-lo no terreno religioso. Ele escreveu, além do Livro dos Espíritos e além do Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, os Milagres e as Predições. Essas obras são interpretações bastante detalhadas dos trechos ou dos termos encontrados nos evangelhos canônicos. Tratam, portanto, de temas religiosos. Claro que no Evangelho segundo o Espiritismo ele teve o cuidado de selecionar, de escolher apenas os ensinos morais de Jesus, ou seja, aqueles ensinamentos que são de caráter universal, encontrados também em outras filosofias, em outras religiões. Então, ele sabiamente centralizou o seu estudo, a sua análise nos conceitos, nos ensinamentos morais e éticos de Jesus. Apesar de que também eu faço uma crítica, de que, dentro dessa proposta, ele, no primeiro capítulo, ele contradiz, de uma certa forma, aquilo a que ele se dispôs, pois que ele coloca o Espiritismo como sendo a terceira revelação, antecedida pela revelação de Moisés, pela revelação de Jesus e pela revelação dos Espíritos. E esse caráter de revelação não se enquadra como ciência nem como filosofia. Ele coloca, dessa maneira, o Espiritismo no terreno religioso. A mesma coisa aconteceu com o outro capítulo em que ele fala do Consolador prometido por Jesus e situa o Espiritismo como sendo a resposta a esse Consolador prometido. Essa também não é uma postura científica e nem filosófica, é uma posição tipicamente religiosa. Ou seja, esse atrelamento da filosofia espírita à tradição judaico-cristã deu margem também a que se considerasse o espiritismo como uma religión. Claro, muy claro. Muy claro. En ese mismo capítulo, digamos, se hace un paralelismo entre las religiones, el espiritismo religioso y el espiritismo laico, digamos, viendo varios elementos. Me voy a detener en el de la mediunidad, donde allí ustedes, digamos, de alguna manera describen que la mediunidad religiosa tiene como una particularidad, digamos, hacen una caracterización como socorrista, terapéutica, donde se practica el pase, la desobsesión, digamos, en ese sentido es utilizada esa herramienta y es más personalista de alguna manera. Desde la perspectiva, digamos, del espiritismo laico, se entiende la mediunidad aplicada a la investigación, al acompañamiento espiritualista. La pregunta o la reflexión que pido en este sentido es si no cabe una complementación allí, digamos, no que se utilice de una o de otra forma, digamos, estamos claros que como espíritas libre pensadores y laicos tenemos claro cómo debe
utilizarse la herramienta de la mediunidad, pero en el contexto, digamos, de la realidad actual, por ejemplo, de Brasil, hay una complementación, es propio del momento evolutivo, puede cambiar en el futuro. Não há uma crítica ou que haja uma depreciação desse trabalho de socorro, de atendimento, de assistência. O problema está na predominância que essas atividades assumem no centro espírita, em detrimento daquilo que seria a função principal do centro espírita, ou seja, estudar, conhecer a filosofia espírita, pois que é esse conhecimento que vai realmente libertar. A atividade socorrista de passes, por exemplo, de desobsessão, desenvolve, de uma certa forma, aquilo que nós chamamos de heteronomia, ou seja, uma sujeição do bem-estar pessoal a uma intervenção externa. Ou seja, as pessoas vão ao centro espírita porque precisam de ajuda, mas ficam numa dependência exagerada dessa assistência que é recebida de outras pessoas. Enquanto que o estudo concede a cada um o conhecimento e a possibilidade de desenvolver as suas próprias energias, as suas próprias forças, o seu próprio potencial, de maneira a resolver os próprios problemas. Não é do caráter do espiritismo tornar as pessoas dependentes. É caráter do espiritismo libertar as pessoas. Então, se as pessoas, a cada aflição, a cada problema, socorrem-se do centro espírita para resolvê-los, elas criam uma dependência, uma submissão que não é educativa, que não é libertadora. Então, é somente isso. O centro espírita pode socorrer, mas tem que principalmente educar, principalmente levar a pessoa à reflexão, a entender o seu papel aqui na Terra, a entender o seu destino e a desenvolver as próprias potencialidades para que possa crescer e se desenvolver, pois que esse é o objetivo da encarnação aqui na Terra. Bien, más que claro, coincidimos ampliamente con la posición expuesta. En el capítulo 4, Milton desarrolla justamente esta cuestión de la obra humana, ¿no? Del espiritismo, de esta construcción de conocimiento como obra humana, y por lo tanto una obra imperfecta, incompleta, a la que debemos trabajar y aportar, que es la valoración que nosotros hacemos justamente de lo que se está realizando. Nos gustaría que pueda Milton definir esa idea de construcción religiosa de la creencia, cómo la creencia es una cuestión acabada y el espiritismo es un conocimiento en construcción. Nos parece que ahí, en ese capítulo 4, hay una fuerza importante en ese aspecto. Es una distinción que se hace entre religión y filosofía. La religión tiene por naturaleza, trabaja por naturaleza con ideas listas y acabadas. La infalibilidad es una característica de la religión, tanto que en la Iglesia Católica hay un dogma de la infalibilidad del Papa.
todo que el Pontífice Supremo de la Iglesia dice en materia de fe se hace indiscutible, porque es una revelación divina. Cuando decimos que el espiritismo es una obra humana, estamos confesando que el espiritismo no tiene la verdad lista y acabada. Aliás, Allan Kardec, en obras póstumas, dejó escrito que una de sus primeras observaciones, cuando pasó a entrevistar espíritus, fue de que los espíritus, nada más siendo do que las almas de los hombres que están en otra dimensión, no tienen ni la sabiduría plena y ni la verdad. Y que la verdad, por la ciencia espírita, se haría paulatinamente, paso a paso, a través de este contacto. Es un instrumento de conocimiento, el contacto de la humanidad encarnada con la humanidad desencarnada. Es una fuente constante de conocimiento, de nuevos conocimientos. Por esto que también la mediunidad nosotros entendemos no como algo sagrado, algo sobrenatural, que está por sobre la naturaleza, sino que un diálogo de amigos, un diálogo con maestros que saben un poco más do que nosotros, porque están en una realidad diversa de nosotros, están en una realidad espiritual, y que la materia nos dificulta el conocimiento de algunas verdades que están por sobre la materia, que son naturales, no son sobrenaturales. Entonces, esta es una distinción, una grande distinción entre religión y conocimiento. Y el espiritismo se pone en el área del conocimiento y no de la fe. Voy a hacerle también una consulta, porque en la página 74, Milton, creo que digamos, esto corresponde a su narración, se lo leo, también hay entre los laicos un cuestionamiento acerca del concepto de, entre comillas, reforma íntima, es decir, un compromiso de los adeptos para hacer cambios interiores con un objetivo de vida, un comportamiento ampliamente difundido en el segmento religioso. Aquí nosotros abogamos por el conocimiento de uno mismo, digamos, y este concepto de reforma íntima puede ser asociado a este concepto que manejamos nosotros. ¿Usted puede dar una precisión para que enfoquemos bien, interpretemos bien ese párrafo? A mí me gusta mucho esta expresión que la usan bastante nuestros queridos amigos argentinos, el conocimiento de sí mismo, ¿eh? El conocimiento de la persona en todas sus dimensiones. La expresión, sí, reforma íntima, nosotros espiritistas laicos no entendemos como una buena expresión, porque reformarse significa ponerse, aceptar ideas que vienen de fuera a adentro y someterlas y se someter a ellas. Cuando que lo que el espiritismo propone es una transformación a partir del conocimiento. No es una reforma, sino que la búsqueda de nuevos conocimientos, que no es ningún sacrificio, que no impone nada a nadie, como lo impone esta idea de reforma íntima. Entonces, es una reforma
que está directamente ligada al proceso de evolución personal y de evolución social de la humanidad. Es una transformación, es construcción y no reforma. Quando eu comecei no Espiritismo, uma das primeiras coisas que eu aprendi é que a missão do espírita aqui na Terra seria se reformar, seria fazer a sua reforma íntima. Então, isso implica em que tenhamos uma preocupação constante de vigilância para avaliar se estamos efetivamente realizando essa reforma. Isso acaba sendo uma preocupação patológica, né? Algo como que uma pressão social que nos impõe um comportamento puro, normalmente dentro do centro espírita. Então, temos facilidade no centro espírita de ter uma posição suave, fraterna, tolerante, mas não conseguimos fazer a mesma coisa quando estamos no lugar, em nosso lar, em nossa casa. Então, acaba sendo uma postura hipócrita, pois que é uma pressão externa, heterônoma, e não algo que se realiza espontaneamente à luz da razão, do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. Enfim, não somos, nesse caso, orientados pela nossa própria consciência, e sim pelo que os outros esperam ou exigem de nós. Bien. Si necesitarem alguna traducción de lo que dijo Salomón, yo puedo ayudar, pero creo que como él está hablando despacito, Sí, se puede entender bien. Se entiende perfecto. se entiende muy bien, muy bien. Y Yo, sintéticamente, digamos, para hacer una ejemplificación de lo que estamos hablando, digamos, con teorías pedagógicas, digamos, podríamos hablar de un conductismo y un constructivismo, digamos. No matarás sería la versión de reforma íntima, me ajusto al precepto, no mato porque hay un poder superior que no quiere o no le gusta o no me conviene. Y la otra es la conciencia de que matar a alguien es, digamos, es un daño que incluso me estoy haciendo a mí mismo. Es una conciencia de otro tipo, digamos, hay una construcción de conciencia que ve las cuestiones de otra manera y no estoy acatando algo externo. Esa me parece que es la ejemplificación que me aparece aquí rápidamente. Este concepto se puede entender bien a través de estos dos términos que hoy en Brasil estamos desarrollando bien: la heteronomía y la autonomía. La moral heterónoma es la moral de la religión, es la moral de la imposición, tanto de la religión como del Estado, de quienes tienen el poder para decir cómo se debe vivir. Impone determinados comportamientos como morales o inmorales. Esta es la moral heterónoma, que sirvió bastante a la humanidad en la medida que el conocimiento era pequeño, estábamos poco desarrollados, poco evoluidos, pero llegamos en los siglos más recientes, atingimos, básicamente desde que la Iglesia y el Estado se apartaron, que hubo en el siglo XVIII, XIX, que hubo esta división del Estado laico
y de la religión, cada uno con sus atribuciones. Desde que se hizo esto, el hombre, principalmente con el iluminismo del siglo XVII, XVIII, y con las consecuencias que de él surgieron en el siglo XIX, el hombre asumió su autonomía moral, que es esto de saber lo que es bueno para él, para la sociedad, sin que alguien tenga la necesidad de decir, debes accionar así y no de esta forma. Entonces, estas dos áreas, la moral heterónoma es básicamente la moral de la imposición, aquella que impone castigos para la transgresión. Mientras tanto, la moral autónoma es aquella que está grabada en la conciencia, como dice Kardec, a tratar de las leyes morales. La ley moral, dice él, es la misma ley de Dios, es la que indica lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Y el hombre solo es infeliz cuando se allena, cuando se aparta, cuando no está de acuerdo con la ley natural. Ahí está la definición de la moral espírita. Es una moral autónoma que invita a hacer el bien, invita a progresar moralmente, no porque lo digan las religiones, no porque hay un código penal que impone penas, castigos para quien lo infringe, sino que porque es bueno para sí mismo y para la humanidad vivir de acuerdo con esta conciencia. Clarísimo. En el capítulo 5, en el último capítulo del libro, justamente nos conduce a esa valoración de esa ética no religiosa. Y en la página 95 afirma: el espíritu, la base concreta y sensible de la propuesta espírita, no tiene religión. Se rige por leyes naturales que apuntan a la perfección, a través del progresivo desarrollo del conocimiento y de la ética, en una perspectiva de unión y fraternidad con sus compañeros de jornada. Entendemos esto tan lindo, también expresado, que debemos asumir esa posición de acompañamiento humano entre unos y otros, ayudándonos en el camino de lo que se nos va presentando. Entonces nos gustaría escuchar cómo ves el aporte que esta posición espírita, laica, libre pensadora, hace a las generaciones nuevas, a las generaciones presentes, a los jóvenes. ¿Cómo puede este espiritismo contribuir en esa búsqueda que hoy vemos en tantos jóvenes sobre espiritualidad, sobre justamente una ética no religiosa? Salomón, ¿quieres decir? Começa, Milton, eu prossigo depois algum comentário. Bueno, Kardec tenía la previsión de que en un determinado periodo de la historia, toda la humanidad sería iluminada por estas ideas. Y ponía en el espiritismo esta posibilidad, este instrumento. El espiritismo sería
una nueva contribución a la humanidad. Kardec era muy optimista y atribuía exactamente al espiritismo este ideal de transformación de la humanidad y un nuevo paradigma ético, científico, ético y moral para la humanidad. Tal vez no sea exactamente así. Tal vez el espiritismo tenga sido el pionero en la edad moderna, en la edad contemporánea, de sistematizar estas ideas. Y necesariamente la humanidad toda no se hará espírita. Probablemente el espiritismo incluso se acabará, porque en el momento que la humanidad tenga esta idea de vida, tenga este sentimiento, tenga esta concepción de vida, de la inmortalidad, de las leyes, de las consecuencias morales de nuestro comportamiento relativamente a la felicidad, a las transformaciones sociales. Cuando tengamos todas estas ideas introjectadas en el alma, en nuestra forma de actuar, en nuestra vida personal, física, social, no habrá necesidad de una corriente de pensamiento de ser esto, porque estaremos asumiendo un nuevo paradigma ético-moral para la humanidad. Pensamos nosotros, sin ningún orgullo, de que el espiritismo tiene este mensaje de transformación, de la introducción a la humanidad de un nuevo paradigma de conocimiento que nos hará mejores y, por lo tanto, más felices, más justos, una humanidad más feliz y más justa. Necesariamente, esto no tendrá el nombre de espiritismo, pero las ideas espíritas abarcan exactamente este mensaje de un nuevo paradigma de conocimiento, de un nuevo paradigma ético-moral. Uma das interpretações equivocadas que nossos amigos do espiritismo religioso têm a respeito dos laicos é de que nós sejamos frios e calculistas, que não temos sentimentos, que não temos espiritualidade. Até, como eu disse há pouco, alguns nos julgam materialistas, ateus. Eu quero dizer que isso é um equívoco, uma visão distorcida, pois que, pelo fato de não sermos religiosos, não significa que não tenhamos sentimentos nobres, de que não tenhamos uma ética. E para as pessoas comuns é muito difícil entender que fora da religião existem valores morais elevados. Hoje eu posso dizer que existem, e muitas pessoas acham isso também, que há muitos materialistas que têm um comportamento, uma conduta ética muito superior a pessoas religiosas, pois que agem não sob o medo da justiça divina, da punição da vida, das punições da vida futura, depois da morte, mas agem impulsionados por seus próprios sentimentos, por algo que possuem interiormente, que já desenvolveram ao longo de suas diversas encarnações. Então,
é muito mais autêntico do que o comportamento hipócrita de muitos religiosos que aparentam, para que se sintam reconhecidos e aceitos na sociedade, aparentam posturas que são, entre aspas, cristãs, né? Evangelizadas, mas que não refletem a sua verdadeira natureza. Então, acredito que a CEPA dá um bom exemplo de que, nas suas reuniões, nos seus encontros, existe harmonia, existe fraternidade, existe cordialidade, que são atitudes autênticas. E isso constitui um dos valores das pessoas que constituem a nossa CEPA, Associação Espírita Internacional. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos por este tiempo de entrevista, este tiempo de intercambio, este tiempo de conocimientos y ampliaciones sobre la obra escrita. Realmente nos han llenado de placer, de conocimiento y de claridad. Así que les agradecemos este tiempo, les agradecemos el esfuerzo de haber escrito esta obra y les agradecemos la visión que han tenido de acercarse al público presente, a las generaciones actuales, a las generaciones futuras que también podrán leer este libro, y accederlo también gratuitamente, ¿no? Esto es una de las claves que esta edición, esta edición Libre Pensamiento, ha tenido. La posibilidad de llegar a un público amplio en todo el mundo, en distintos idiomas. Hoy con el castellano y el portugués, pero futuro pronto ya en inglés, en francés, y espero que en algunos otros idiomas. Así que muchísimas gracias a los dos, a ti Salomón y a ti Milton, por esta entrevista tan cálida, tan profunda y tan sincera. Así que bueno, nos quedamos pensando estos conceptos y tratando de seguir con esta difusión que ustedes han comenzado. Así que muchas gracias y un aplauso para ustedes aquí en este grupo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Fue un encuentro que nos trajo mucha alegría, mucha felicidad, principalmente porque así podemos ver algunos amigos de Espiritismo Verdadeiro, una institución que tanto prezamos y que tanto viene contribuyendo desde la fundación de CEPA para estas ideas generosas, estas ideas siempre progresistas que abrazamos todos nosotros ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Quero agradecer também ao Espiritismo Verdadeiro e aos amigos Gustavo, Cristina e Mário por este momento. E dizer que é muito grato saber, verificar que as ideias, o pensamento da CEPA, aos poucos se torna divulgado, se torna popularizado, especialmente no Brasil, que nós acompanhamos mais de perto, pois que vemos muitos grupos, muitos coletivos surgindo e constituídos por pessoas livres pensadoras, progressistas, que, portanto, já não mais se ajustam ao modelo religioso. Eu acho que, nestes 40 anos em que CEPA atua no Brasil e as ideias laicas, livre-pensadoras, são difundidas, algum resultado já se observa. Eu estou, por exemplo, lendo um livro de um autor que participa de uma federativa estadual, portanto, do movimento religioso, e é uma obra que fala abertamente da atualização do espiritismo, contextualiza o trabalho de Kardec, e é um trabalho de uma profunda investigação que ele fez,
E isso nos alegra, porque vemos que, mesmo no seio da religião espírita, já existem alguns pensadores que vão, aos poucos, se libertando desse jugo, dessa imposição que a religião normalmente impõe. Muito obrigado aos amigos, e foi uma alegria participar deste evento. Gracias, Gracias, gracias. Salomón. Para nosotros Gracias. también.